¿Cómo fue el proceso para decidir invertir en bienes raíces? Pues lo primero fue ahorrar, fue como pensar en como a largo plazo. ¿Cuántas puertas tienen ahora? Ahora 7. Para lo de sus inversiones y todo, ni su mamá ni yo le hemos dado nada, nada. Bueno, hoy estamos estrenando estudio y tenemos un episodio para mí muy especial con uno de mis hijos. Vamos a hablar de su pensamiento inversionista, de cómo logró ese pensamiento, fue su proceso, cuáles fueron sus desafíos y lo mejor es cómo esos recursos de los que Carlos nos va a hablar los tienes tú y te pueden ayudar a ti a lograr lo que tú quieres en tu vida. Soñar grande es absolutamente gratis. Te puedes sorprender de lo que tú puedes lograr si tú confías en tus pequeños pasos. Este episodio está lleno de pequeñas claves que te van a ayudar a conectarte con lo mejor de ti y a valorar pequeños detalles que pueden hacer una diferencia enorme en tu futuro. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola, mi nombre es Carlos Devis y en nuestro canal trabajamos herramientas para crear ingresos pasivos con bienes raíces, con poco dinero y a veces sin usar el crédito de los bancos. Si te gusta esta información, por favor suscríbete y si te gusta un poco más, ponle me gusta, pon las notificaciones para que te lleguen todos los videos para que tú puedas lograr la libertad financiera tuya y la de los tuyos. Disfruta de este episodio. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial para mí y espero también que lo sea para ti. Voy a entrevistar a uno de mis hijos. Realmente es el hijo de Diana que desde que tenía 13 años tiene la fortuna de estar conmigo. Es una persona muy cercana a mi corazón y es un inversionista en bienes raíces. Y entonces vamos a estar conversando un poco sobre su proceso, su visión de inversionista y su futuro, sus desafíos y oportunidades. Bueno, hola Carlos. Hola. Vamos a hablar un poco de ese proceso que tú tuviste de pasar de un estudiante de escuela pública mediano o normal a ser un estudiante excelente en la escuela y a ganarte la beca en la Universidad de Columbia como lo hiciste. Porque una de las cosas que yo vi fue el trabajo que hiciste. Entonces, primero un poco, háblanos de cómo era tu visión de la escuela antes de saber lo que te llevó a convertirte en un estudiante extraordinario. Bueno, primero que todo, muchas gracias y gracias por el espacio. Y digamos que cuando primero llegamos aquí al país, ¿no es cierto? Que fue hace ya unos 17 años por ahí. ¿Cuántos años tienes ahora? 28. Entonces, todo es un poco intimidante, todo es como nuevo, primero uno está intentando asimilarse, ¿no? Puede ser una experiencia bastante como intimidante al principio y bueno, digamos que fue todo un proceso. Y otra cosa que con los años en el sistema académico acá es que aunque puede ser muy bueno, hay muy buenas oportunidades, casi nada está como escrito o no hay nadie que viene y te dice a ti qué hacer exactamente lo que vas a tener que hacer para, ¿me entiendes? ¿Y cómo Para ser exitoso. cómo ser exitoso en el sistema? Exacto. Exactamente. Al principio eran como, sí, no, sacar buenas notas. De pronto si saco una nota no tan buena no importa, al final eso no afecta. Pero digamos que después de un tiempo de observar y obtener más información y también después de estar como más empapado de otros mundos y otras ideas, como por ejemplo cuando llegaste tú, ¿no? Pues empecé como a poner más cuidado a cómo funcionaban las cosas y exactamente qué cosas me iban a ayudar a progresar, exacto. Entonces fue como un cambio de pensamiento y a entender como en realidad el potencial y el poder que tengo yo, ¿no? Si hago las cosas bien, pues por decirlo así, voy a tener muchas más oportunidades. Antes de hacerte la siguiente pregunta, yo quiero un poco explicar lo que es el sistema en Estados Unidos, que, como dice Carlos, está lleno de caminos que no están claros. Por ejemplo, en una misma clase puede haber estudiantes que son los normales, unos estudiantes que se llaman clase de honor y otros que se llaman avanzados. Y están todos en el mismo salón y los tres son calificados con distintas métricas.
en el sentido de que al normal le exigen algo, al medio de honor le exigen un poquito más y al de avanzado le exigen más, pero también las mayores oportunidades están para quien está en los niveles avanzados. Y realmente para cambiar de un nivel a otro, más que todo hay que saber las reglas y comprometerse a hacer lo que es necesario para cada uno de los niveles. Algunos de esas clases tienen hasta profesores diferentes para hacer énfasis en determinadas materias. En el momento en que tú estás en el grado normal y pasas al grado avanzado, tienes unas metas claras y sabes Sí. y sabes cuáles son las reglas. Tú al comienzo estás estudiando, ¿cierto? Haciendo lo que te dicen que hay que hacer o entiendes que hay que hacer, que es estudiar, ser puntual, ser respetuoso con el profesor, hacer la tarea, que es hacer lo que hay que hacer, pero Sí. en realidad eso no es lo máximo que tú puedes hacer, ni eso te va a llevar a ninguna parte especialmente. Cuando tú entiendes las reglas, tú sabes cómo enfocar tus recursos para llegar a donde quieres. Cuando llegas sales de la universidad, y no fue tu caso porque tuviste la oportunidad de pensar tal vez de una manera diferente o aprender a pensar de una manera diferente, pienso yo, ¿no? Y la mayoría de las personas salen a hacer lo normal cuando pueden ser extraordinarios casi con el mismo esfuerzo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo comparas de tu perspectiva esas dos entre conocer las reglas financieras y no conocerlas? Cuando uno está, por ejemplo, en el colegio y la universidad, todo está como más definido, como tú mencionaste, ¿no? Ok, si yo hago la tarea y eso, voy a sacar buenas notas y eso, mientras que cuando ya uno sale, está como más, todo depende más de ti. Y ahí es cuando uno en realidad entra como a cuestionarse a uno mismo y a retarse más, porque para que le vaya bien a uno, más o menos le toca como inventársela, más o menos. Y sin saber las reglas. Sin saber las reglas, exacto. Entonces, mirar qué recursos tengo, tener la iniciativa de educarse uno por su cuenta, empezar a buscárselas, ¿entiendes? Entonces, ese es un cambio grande, me empujó a ser recursivo y autodidacta. Exacto. Que esa es una de las diferencias muy grandes de la educación moderna, de las personas que logran éxito, es que las personas que no lo logran hacen de buena fe la tarea de lo que creen que tienen que hacer, y las personas que tienen metas o conocen o aprenden las reglas, que en últimas es tener metas y saber cómo funciona el dinero, van a ser autodidactas y van a enfocarse en exigirse un poco más. Sí. ¿Sí? De acuerdo. Porque, bueno, pero es que uno estudiar más y estar, sí, ya salí de la universidad y seguir estudiando y todo eso, ¿cuáles son las ventajas que tú le encuentras a ser autodidacta y estar permanentemente aprendiendo cosas nuevas? No, muchas en realidad. Primero, pues te mantiene ¿cómo es la palabra? Como engaged, ¿no? Comprometido. Sí, comprometido, te da algo como... Motivación. Sí, exacto, como te motiva a hacer algo nuevo cada día, y en realidad que si uno empieza, o bueno, yo he notado que sí, cuando empiezo a hacer esto y educarme, y no solamente en temas que me interesen o netamente financieros, sino en estar abierto a muchos temas, aún así me parezcan como, sí. Solo interesantes, o sea, Exacto. te abres a muchos intereses que son diferentes. Sí, creo que esto te empieza a traer muchos beneficios porque como que te abre la mente, encuentras que como soluciones a cosas que hasta tienen que ver, por ejemplo, con tu trabajo o con algo que no está tan relacionado de esto que has aprendido en algún libro que leíste o algo así. Entonces, no, en realidad muchos beneficios en estar todo el tiempo alimentándote tu mente. Y eso es la diferencia que hay en este momento, que es una oportunidad espectacular para crecer, que la mayoría de las personas no aprovechan, ¿cierto? Hoy en día que tenemos literal toda la información del mundo disponible a nuestros dedos, es increíble. Ser inmigrante es difícil, ese proceso es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue tu principal desafío y qué aprendiste de eso? Sí, me diste que no me iba a hacer preguntas difíciles. Esa está tirando difícil. No. Pero difícil es un pensamiento, ¿no? Sí. Y además, no. Y una cosa, como tú tienes un nivel alto, difícil es relativo, total. No, no, está muy buena la pregunta. Digamos que, como estaba mencionando ahorita, ¿no? Es intimidante. Me encontré en un mundo totalmente extraño, ajeno, y tienes que, o sea,
como sacar lo mejor de ti, sacar, como dices a veces, los huevos, ¿no? Y aún así tan niño, claro, siempre puedo decirte que tuve experiencias no tan agradables en el colegio como el inmigrante. Es como enfrentarse, de alguna forma, siempre mantener la visión y como el optimismo. Eso también se lo debo mucho a mi mamá. Todo ha sido como con un objetivo, como con un horizonte. Desde muy pequeño yo siento que ella ha tenido como esa característica, ¿no? Y que las cosas son con intención. No todo tiene que ser cuadriculado, pero tampoco es como, bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Y no, o sea, es como tener un horizonte y una intención. Entonces, como conectarme con eso, como, ok, esto es difícil en este momento, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? Es por algo, por lograr un objetivo. Entonces, eso me mantuvo como enfocado en confrontar las cosas sin importar pues lo difíciles que pudieron haber sido. Genial, o sea, como comprometerte con el sentido mayor Sí, de la familia y también de cómo en ese sentido mayor tú podías encontrar tu propio camino, que no es fácil. ¿Y cuál fue tu lección más grande? O sea, tu aprendizaje más bien. Pues mi aprendizaje es que si yo, por ejemplo, pudiera volver en el tiempo, me diría, cuando estoy pasando por esos momentos difíciles, me diría como, no te preocupes que van a haber momentos más difíciles aún. Hasta ahora Sí, o sea, esto es el entrenamiento. El entrenamiento, tranquilo. No, mentira, pero algo así, o sea, como que uno los pasa y aprende y cuando te enfocas en después de pasar esto, como que te reconoces que acabas como de salir de esto, yo creo que ahí hay mucho, ¿no? Porque te das cuenta que puedes, con muchas cosas que antes no pensabas posible. Hablando de eso, yo realmente una de las cosas que admiro siempre, de las muchas cosas que admiro de ti, Sí, de las 4 cositas. Bueno, de las muchas cosas que admiro de ti, cuando tú decidiste ir a Colombia, que tú eres muy diligente en buscar la información y sabías que ir a Colombia, entrar a Colombia pagando es difícil, entrar a Colombia con beca es difícil, entrar a Colombia como inmigrante, que llegaste pues no de niño, sino que aprendiste el inglés a los 12, 13 años, todavía más difícil. Y tú sabías eso, ¿cierto? Porque cuando tú empezaste a aplicar a varias universidades, tú sabías que le estabas apuntando era algo que parecía imposible. Imposible, sí. ¿cierto? Sí. Y sin embargo lo lograste. ¿Cómo fuiste tan audaz de proponerte esa meta? En ese momento era muy joven en realidad. No sé, yo como que sentía que cualquier cosa es posible en realidad. Empezó rompiendo pequeños paradigmas, así como lo mencionaste. Por ejemplo, al principio que dijiste, tan solo pasar de una clase regular a una clase de honor, como no, eso no debe ser para mí. Y como que rompí ese paradigma y como que ok, no. Y los profesores me empezaron a decir como que no, tú deberías estar. Entonces como que ir rompiendo esos paradigmas me dieron como esa mentalidad, como que bueno, si yo hice ya esto y después pasé a esto otro y algo que yo no pensaba posible lo hice, pues no, cualquier cosa es posible, ¿por qué no? Fue como algo que empezó así pequeño y se volvió muy grande. Lo volví. Y lo volví hasta que se volvió como en ese sueño, ¿no? Como sí, yo quiero en realidad soñar más grande porque como una de las mejores cosas que puedes llegar a lograr es una beca con el Bright Futures de aquí de Florida y atender una universidad aquí en Florida. Pero pues digamos que fue como yo quiero algo más. Entonces fue como conectarme con eso. Definitivamente no solamente es soñar, porque pues podemos soñar mucho, pero si no hacemos, entonces fue diligentemente todo el tiempo estar buscando, aplicando por todo lado. ¿A cuántas universidades aplicaste? ¿Recuerdas? No, pues muchas, ¿no? Muchas, claro. Sí, bastantes. Ahora nos están viendo muchachos y muchachas jóvenes, ya no tan viejos como tú, pero y ellos están diciendo, bueno, pero lo que pasa es que él está con Carlos Davis y él está y tiene la mamá y vive en Estados Unidos. Pero en últimas, ¿qué le dirías a una persona, a un muchacho, a una muchacha o a una persona que está viendo esto y dice, me gustaría,
pensar así o me gustaría lograr cosas como él hace. ¿Qué es lo que esa persona podría hacer que no está haciendo desde tu punto de vista? Yo creo que primero como darse más crédito de lo que seguramente se da, pues yo hablo como de mi experiencia que eso fue como algo que me ayudó, en realidad sentirme capaz. Si yo no lo siento, pues muy seguramente no lo voy a hacer. Primero reconocerme como los logros que he tenido. Pero eso no es tan blanco y negro, ¿cierto? O sea, que tienes Ujú. matices de sentirte capaz, pero otros también que te Claro. ponen la duda porque es un paso grande, ¿cierto? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y segundo, pues como darse cuenta que en realidad las cosas, si tú te conectas y haces y trabajas duro y eso, las cosas se van a dar. Me parece muy buen punto. Es como si pasar de este nivel de la clase a este nivel de la clase o subir esta nota de esto a esto puede parecer no mucho para el resto del mundo, pero en última, si yo me doy crédito por esos pequeños pasos y me apropio con orgullo de esos resultados que he logrado con esfuerzo, porque como tú dices, no es únicamente soñar y pensamiento positivo, sino trabajar en eso, empiezo a recuperar mi sentido de poder personal que me va a permitir tomar pasos más grandes y más seguros. Y yo quiero aclarar que yo he apoyado a Carlos, pero que en últimas, para lo de sus inversiones y todo, ni su mamá ni yo le hemos dado nada, nada. Compraste propiedades con tu hermana, que además son gemelos los dos, ¿cierto? Y son socios. Bueno, Juli no quiso estar hoy en la reunión, pero vamos a obligarla para la próxima. ¿Cómo fue el proceso para decidir invertir en bienes raíces? ¿O cómo comenzaron? Tenía como unos 21, porque fue después de graduarme, obviamente, y viejo y sin un peso. Entonces, O sea, jodido. jodido, sí, mejor dicho. Pues lo primero fue ahorrar, lógicamente. Primero estuve en mi primer trabajo, siendo muy juicioso. Yo hice como así como una hoja de cálculos donde hay los gastos y la tarjeta de crédito, etcétera. Y sacaba pues un poco de ahorrar cada mes a mes con el objetivo de ahorrar cierta cantidad para pensar en invertir en cualquier cosa. ¿Y tenías meta de ahorros o ahorrar Sí. lo que te sobraba? Sí, tenía una meta. Y entonces, y tú hiciste eso con tu hermana. ¿Cómo fue el proceso entre los dos o cómo manejaron eso? Al principio era yo, porque pues yo me gradué primero y yo era el único que estaba trabajando. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a vivir allá en Oregon, en Corvallis, que fueron casi unos 2 años? Manejaba todo el cuento de la finanza, calculaba todo y sacaba como un dinero para los gastos esenciales y uno para diversión o cualquier cosa así y una meta de ahorro. Y es cuestión de, pues, vicioso, ¿no? De en realidad cumplir con el plan. ¿Y en ese momento pensabas ahorrar para bienes raíces o simplemente ahorrar? Simplemente ahorrar. En ese momento, obviamente, muy aconsejado por aquí, por el señor. No confunda cantaleta con consejo. No, nunca diría no, más que todo un consejo, claro, ahorrar y como que tener esa meta. Y yo creo que después de poder tener un dinero y eso fue que también empezamos como a recibir consejos de invertir. Pero algo que yo les doy a ustedes el mérito es que es muy difícil seguir todos los consejos de los padres, ¿cierto? Porque en últimas, yo sé cómo lo hago, no es mi momento y yo necesito la plata, pues la pasamos para disfrutar mi juventud, todo. ¿Cuál fue el pensamiento que te llevó a tomar esa dirección? Fue como pensar como a largo plazo, y si yo quisiera puedo gastarme todo mi dinero en todo esto ahorita y pasarla súper bien, pero también puedo pasarla bien, sí, no necesariamente en este momento darme todos los lujos y eso, pero pasarla bien eso y al mismo tiempo estar asegurando un futuro mejor, seguro y estable. ¿A qué edad compraron el primer bien? Eso fue en 2020, entonces fue hace 4 años, a los 24 años. ¿Cómo se sintió cuando tú a los 24 años compraste la primera propiedad? Fue una de esas experiencias como nuevas, ¿no? Como que uno dice como que, ay, ¿qué hice, no? Obviamente invertí toda esta plata y uno qué puede hacer con esta plata en realidad. Y todas las cosas que uno puede hacer, otras cosas que uno puede hacer con esta plata. No, pero aparte de eso fue como un sentimiento de
de felicidad, de seguridad, como pues pensar que tengo esto, ¿no? Que ahora es como, es mío y me está ayudando a afianzarme, ¿no? A asegurar ese futuro estable, un sentimiento que a esa edad pues es como de esas cosas que tampoco hubiera pensado como posible, sí, exacto. ¿Cuántas puertas tienen ahora? Ahora 7. Esas propiedades, ¿qué ingreso pasivo les están dando en este momento? Bueno, las casas están dando como en 3.000 por ahí. Wow. Tú sabes que yo aconsejo que no hacer sociedades con el bien raíces y todo. Sin embargo, tú has sido socio de tu hermana y han trabajado los dos en equipo. ¿Cómo ha sido eso? Maravilloso, ha sido pues un privilegio total poder tener a Julia ahí como para hacer este proceso. ¿Qué ha sido difícil en eso? Difícil en la sociedad en sí, no creo que en realidad pueda decir que haya sido mucho difícil. Además, ella está por ahí, me está viendo, entonces. Aquí entre nosotros. Sí, sí. En realidad no ha sido difícil. Yo creo que los dos han sido como muy transparente, equitativo y nos hemos empujado uno al otro a hacer cosas que pueden ser difíciles. Por ejemplo, yo soy mejor con los números y eso, entonces como que lo he hecho la mayoría de eso, pero de todas formas ella lo ha empezado a hacer también y le ha ido súper bien. Entonces ha sido una experiencia como nutritiva en esa forma para los dos, porque no se trata tampoco de que siempre vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces esas cualidades que ella tiene y que yo no las tengo, que ella hace más, entonces como que también lo combinamos, sí, y lo turnamos. Para esta casa o para esto tú haces los números y eso, y yo hago esto otro. Y así para que también podamos como ser independientes también. ¿Entiendes? Por si en algún momento llega a pasar. Perfecto, porque en últimas va a llegar un momento en que cada uno va a tener su familia y lo que sea, y seguramente van a dividir los portafolios para que cada uno tenga su vida. Eso es algo que han aprovechado esta coyuntura para crecer, pero también con la visión de que es algo transitorio, ¿cierto? Porque pues, la vida sigue y cada uno va a hacer lo que va a hacer. Bueno, Carlos, una persona que ha sido maravillosa y que ha influido muchísimo, no solo en tu vida, sino en la mía, es tu mamá. Y me gustaría un poco que le digas a ella, que no va a ver esto, ¿cierto? Que le digas a ella cómo ella ha influido para que tú seas lo que eres ahora. Esa visión, ese norte, como que tener ese norte siempre es algo que ella como que que tú has incentivado en nosotros desde muy pequeños. Yo me acuerdo que nos ponías como trabajitos así en la casa y después nos daban como una recompensa ahí de todo eso, además de obviamente todo el afecto, el apoyo en los momentos difíciles, todas esas veces que en la universidad yo sentía que, mejor dicho, no podía más y yo hablaba contigo y me hacía sentir como que no, esto sí vale la pena, esto lo estoy haciendo por algo, lo que siempre me he llevado dentro de mí, ¿no? Que hace como que sembrado. Tenerlo ahí, está ahí adentro como esa motivación de ser tan grande como yo me lo he podido soñar. Bueno, Carlos, ¿qué le dirías a un muchacho o a una muchacha o a una persona que siente que tiene muchísimas desventajas, como tú eventualmente las sentías como inmigrante, como latino, como persona que no habla en inglés y todo eso? ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar y que quiere realmente hacer un cambio en su vida? Porque por eso está viendo eso. Quiere hacer un cambio en su vida. Vuelvo a reiterar, primero conectarse con tu fuerza, tu capacidad y con tu sueño. Y ya después de que has logrado conectarte con tu fuerza, reconocido tus logros, tus fortalezas y sabes cuál es tu sueño, pasar a la acción. Educarse lo más posible de varios temas respecto a bienes raíces. Obviamente intentar educarse lo más posible. Si tienes miedo de dinero y eso, pues mira todo lo que está el canal de YouTube y todo eso. Después de ver eso, te sientes más seguro o segura en realidad de dar ese paso, porque como mencionaban, no solo se puede tener el sueño y pensar que no hacer nada, y a veces también toca hacer sacrificios, así como no gastar dinero y más bien ahorraba. Recomendaría mucho invertir en tu educación, en tu futuro, porque eso después se te devuelve 100 veces. En toda la vida. Bueno, Carlos, yo quería decirte de verdad que
te admiro muchísimo, de verdad que me siento muy agradecido de que tú hayas llegado a mi vida, de que no solamente te quiero mucho porque te has ganado mis afectos con creces y que yo tengo mucha paz de que tú tienes todos esos elementos que te permiten ser independientes, ¿cierto? Que podemos compartir caminos de la vida como ahora que trabajas con nosotros y nos ayudas de una manera tan valiosa, lo mismo Juliana. Pero de verdad que me siento muy orgulloso, has hecho un trabajo espectacular. De verdad que has sabido encontrar lo mejor de todo y has sabido mantener una conexión con tu futuro. Te felicito y no tengo duda de que vas a ser millonario, que vas a ser muy exitoso financieramente por tu propio mérito, porque no tengo duda que si te vas y haces tus propias cosas vas a tener un éxito espectacular, que eso es lo que me tranquiliza y eso es lo que me enorgullece, de verdad. Yo quiero invitarte a que mira los regalos que tú tienes en tu vida, que te des cuenta todo lo que tú tienes que quizás no valora, como Carlos nos mencionaba hoy, pueden ser pequeños pasos, cosas que aparentemente son irrelevantes para otros o aún para ti, pero que si tú las miras con gratitud hacia ti mismo o hacia ti o hacia el ambiente, vas a encontrar que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto.